Perdón, ahora sí está el audio activo. Muchas gracias, Mónica, por alertarme. Yo no había abierto mi propio micrófono, fíjate. Bueno, así que saludo de nuevo. Goedenavond. Es buenísimo poder estar nuevamente en esta clase de Afrikaans. Ya les había mandado también el documento que vamos a usar esta noche, así que van a poder usar ese documento para escribir, para hacer notas, también para poder, por ahí cuando hablamos de los sonidos, que esto es lo que vamos a hacer esta noche, por ahí ustedes van a encontrar sonidos que ustedes van a entender más bien, ¿no? Yo traté cuando repasé, digamos, la lección número uno y esas lecciones escritas que me dio Mónica, traté de revisar si todos los sonidos lo podía explicar de una manera en que todos lo puedan entender. Pero por ahí para ustedes va a ser más fácil relacionar cada sonido con un sonido que ustedes conocen de de otro ámbito, de otro idioma, de sonidos que por ahí ustedes hacen o dicen o usan, ¿no? Así que bueno, arrancamos, pero antes de eso me gustaría que todos saluden. Ya me escribió Mónica que ella está conectada, así que Mónica, por ahí, para que todos te puedan escuchar tu voz, te voy a abrir el micrófono, así puedes hablar con todos nosotros. A ver, no quiere abrir tu sonido. Bueno. Todos están, Gisela no tiene micrófono, Josefina está escribiendo. Bueno, está bien. Me parece que no vamos a poder abrir los micrófonos porque estoy viendo que la de Mónica no lo quiere abrir porque creo que pues, porque tenías un... Ah, ahí está abriendo. A ver, Mónica, si lo podés abrir, así pueden todos escuchar tu voz. A ver. Está esperando la respuesta del usuario. Así que Mónica, si podés abrir tu micrófono, así podemos escuchar tu voz. ¿No? Bueno, voy a seguir igual. Bueno, nosotros vamos a empezar con el documento que tenemos. Ya abro el documento para que ustedes lo puedan ver, cómo es el documento que vamos a usar. Esta noche vamos a empezar con los sonidos del Afrikaans. Y, y esto lo vamos a repasar bien en otro momento. Yo voy a abrir un poco la parte de la parte de del, del chat para que yo pueda ver lo que ustedes me escriben. Bueno, está bien, Mónica, no te hagas problema. Ahí está, Mónica, creo que puedes hablar porque yo veo que tu micrófono está abierto. No, bueno, entonces te cierro el micrófono y vamos a empezar con el documento que yo les di porque es varias cosas que tenemos que hablar. Como ustedes ven ahí, yo escribí, o eso es lo que viene del documento que me dio Mónica, lo reescribí para que podamos todos entender bien, digamos, lo que está escrito ahí. Así que tenemos primero los sonidos vocales que vamos a repasar primero. En castellano hay 5 sonidos diferentes, es muy fácil el castellano, por supuesto, pero en afrikaans es un poco más complicado, ¿no? Entonces vamos a repasar cada uno de esos sonidos, lo voy a pronunciar bien y ustedes después lo pueden practicar también uno con el otro en su casa.
Así que la primera es el vocal A, que en Afrikaans tiene dos. El primero es más corta y eso se pronuncia como la palabra inglesa fun, fun. Entonces no es como A, es más, es diferente, fun. Entonces, más cortito, entonces podemos pronunciar la palabra dam, que es dique, lamp, que es lámpara, y atlas. Esos son los tres ejemplos que tenemos. Y después la otra A es más larga, ¿no? Y a veces también por escrito vamos a tener dos A's. Y entonces en esa manera es más larga, es igual que en castellano, pero es más largo. Entonces decimos, por ejemplo, vat, que es qué, y var, que es dónde. Entonces, vat y var. Cuando hay dos A's, hay que hacerlo más largo, var. Entonces, eso es el A. Después tenemos el E, la E. La E es muy similar al E en castellano, la versión corta. Y entonces tenemos la palabra bed, que es cama. Tenemos help, que es ayuda. Tenemos hen, que es gallina. Pero ustedes notarían que, por ejemplo, en help, no es como un E como en hen y bet. Es un poco diferente. Pero eso es, en algunas partes de Sudáfrica, el help, ese E se pronuncia casi como el E en inglés, el help en inglés. Pero, por ejemplo, en Ciudad del Cabo, ellos dicen help, help, como el E, como si fuera el hen y bet, como lo tenemos escrito ahí, help. Después, la otra es el E larga. Eso es cuando tenemos dos Es uno al lado del otro. Entonces se pronuncia como, casi como el IE en castellano, pero más cerca del doble E en inglés, como en beer, cerveza. Entonces, si pronunciamos las palabras, que ejemplos que tenemos ahí, yo los voy a hacer un poco más para que ustedes lo puedan ver. Beer, beer, probeer. ¿Se escuchan esos dos sonidos? Esos dos sonidos. Beer, beer, probeer. Entonces, es casi como el IE, pero no es exactamente como el IE. Wir, Bier y Probier. Después viene el E tiene un tercer sonido. Y ahí está, Mónica, ¿te escucho? Hola, Werner, Sí, te escucho ¿me bien. escuchás? Saludos a todos. Sí, sí, adelante. Ah, bueno, bendiciones especiales para todos, una alegría estar después de todo lo que nos ha acontecido, de poder estar juntos. Estaba mirando la cantidad de gente que hay, faltan un montononón, pero no importa, iremos caminando de a poco. Y una alegría verte después de que anduviste por Grecia, bienvenido. Que podamos, no sé, aprender. Hablábamos con Wanda que está complicado esta semana para nosotros y no hemos podido casi ni tocar los apuntes, así que nos pondremos las pilas. Una alegría, la verdad, una alegría estar. Gracias, Mónica. Sí, la verdad es que el tiempo que tuvimos, que yo tuve en Grecia fue impresionante porque aprendí un montón de cosas sobre la cultura griega que tenía que ver también con el tiempo en que se empezó la iglesia, ¿no? Pero fue tremendo. Bueno, Ajá. repasamos. Mónica, si podés cerrar tu micrófono, pues yo te trato de cerrar, pero no logras cerrarlo. Así no te escuchamos y no escuchamos. Ahí está, gracias. Vamos a seguir, bueno, ya pasamos las A, repasamos las E, pero ahora estamos en
la E débil. Ahora, ese sonido el E débil es cuando el acento del E no cae sobre el E, ¿no? Por ejemplo, en las otras palabras, por ejemplo, bet y hen, el acento está en el E. Pero cuando no está sobre el E, el sonido es el mismo como en inglés, en palabras como water. Ese sound, ese sonido Entonces, en afrikaans se pronuncia como el en inglés, pero con el W diferente. Water y también tenemos de otro ejemplo, venner. Ahí tenemos los dos es juntos. Venner. Ahora, por ejemplo, me estás preguntando, Gisela, ¿cómo es la diferencia de pronunciación de oso y otra vez? Ahora, lo tenemos ahí arriba escrito, es bier, entonces eso es oso, bier, y el probier es lo mismo, es decir, lo único que hice es poner el pro al frente del bier para que pueda escuchar lo diferente como una palabra compuesta. Entonces, bier es oso y probier es probar. Y es lo mismo, la pronunciación de ier, los doble E siempre se pronuncia ier. Bier, probier. Y estamos hablando del E débil, ¿no? Que es un sonido que ya yo traté de explicarlo también de alguna manera, también en el grupo de WhatsApp, que ese sonido es un poco más difícil. Es como que cuando alguien te golpea en el estómago, vos decís, es ese sonido. Entonces decimos water y tenemos la otra palabra venner. Ahí ustedes lo ven los dos juntos. Venner. Venner. Por eso mi nombre, Werner, se dice también así. El primer E es un E y el segundo E, como el acento no está sobre ese E, es un sonido. Venner. Y como mi nombre, Werner, se puede escuchar la diferencia. Entonces, ese sonido es un poco más difícil porque no hay algo en castellano similar. Bueno, después de las E vamos a la I. El I tiene dos maneras de hacerlo. La primera es como la E débil, exactamente como la E débil recién hablábamos, como en la palabra water, pero un poco más corta. Entonces, por ejemplo, para decir en, decimos en afrikaans en. Y ser y estar en afrikaans es es. Tinta, unk. Y después, det. ¿Se escucha bien? Det. Entonces, ese es I, pero no es como el en castellano, es el sonido y es lo mismo que como el E débil que recién hablábamos, ¿no? Water es lo mismo, se escucha ese E de water y el de es y dunk o det es lo mismo. Después la otra es, la otra I en afrikaans se encuentra cuando él se encuentra con otro verbo, el sonido cambia al mismo que el I en castellano. Entonces ahora, por ejemplo, ves ahí escrito vaya. Entonces uno escucha que el I es un sonido I, como en castellano, vai, pero después el E, como el acento no está en E, es como Entonces, vaya. Vaya. Lucía me está escribiendo. Bernard, no entiendo nada lo que decís, se corta el audio. Bueno, puede ser, Lucía, que es el internet que está con vos. Voy a ver ahora en tu internet cómo me marca. Bueno, dice que tu conexión es mediana, es decir, que está bastante bien. Te voy a escribir. Fíjate, Lucía,
si podés encontrar con un mejor señal. Porque acá creo que está bien. Decime los demás. Por ejemplo, yo veo que Wanda me está escribiendo que ella me está escuchando perfectamente. Por ahí es tu conexión de internet, Lucía. Bueno, continuamos, porque esto se graba y después ustedes lo van a poder escuchar. Bueno, estamos con el I. Entonces tienen dos versiones, como el E débil, como en palabra, como en det, es, unk, en, y esos son los ejemplos que puse, y después el I también como en castellano. Vaya, y después la otra palabra que tenemos como ejemplo es rai. ¿Se escucha bien? Rai. Entonces el I ahí es lo mismo como en castellano. Después la O tiene dos maneras de pronunciar. La primera manera suena como en castellano. Por ejemplo, cot es cuña, frot es podrido. Es muy fácil. Cot, frot. Pero después el O también se hace más largo y es casi como el U en castellano, pero con los labios más redondos. Entonces, U. Y cuando es doble O, es más largo todavía. Entonces, las dos palabras que tengo ahí como ejemplo es uerrau, uerrau. Eso es significa en todo lugar. Y después el otro ejemplo que tengo es doble O, uer, uer. Se escucha, es casi como un U, pero no completamente. Uer. Y la primera palabra, uerrau. Después tenemos, después de la O, tenemos la U. La U de castellano, o como lo pronunciamos en castellano, en africano se pronuncia completamente de otra manera. Sí, Mónica, la V se pronuncia como F. Eso después lo vamos a hacer en los consonantes, lo voy a repasar, pero es verdad, el F o el V en afrikaans es siempre como F, exactamente lo mismo. Frot. El U, la U en castellano, en afrikaans tiene dos sonidos diferentes. La primera es similar al I del castellano, pero con los labios más redondos. Cuando viene el doble U, es más largo todavía. Entonces, si vos decís I, que va a ser redondo, vos decís U, y así se pronuncia. Entonces, tenemos en afrikaans el usted, decimos U. Es solamente la manera de decirlo. U. Y después lo vamos a ver en una frase. Si yo le digo, ¿cómo está usted? Hoe gaat het met u? Ese U es usted. Y después cuando son doble, duur. Eso es carro. Algo es carro, es duur. Entonces como el I, pero con los labios redondos. Duur. U. Y esa es la primera manera de pronunciarla. La segunda manera de pronunciar la U es como el E débil de afrikaans, el E, pero con los labios más redondos. Entonces tenemos hut, que es choza, y druk, que es apretar o abrazar. Druk y hut. El sonido es E. Y el sonido que está relacionado con eso es como en el E, no es tan redondo, es E. Entonces, podemos tener el E y el de I y U. Yo sé que es un poco complicado, pero después lo pueden ustedes repasar y otra vez leer todo lo que se escribió. Por último, la última vocal es el I latino, o perdón, el Y, ¿no?
y la Y siempre se pronuncia la misma manera, es casi como el EI en castellano, pero es más similar al sonido inglés A, en bay, bahía, la palabra en inglés bahía es bay. Entonces pronunciamos may, play, hay. Lo voy a repetir, may, play, hay. Esas son los vocales. Ahora, hay algo que antes que yo continúo, hay algunas preguntas que quieren hacer, escribime ahí en el chat si entendieron todos los vocales o si hay algunos que tenemos que repasar. A ver, escribime por mensaje. Estoy viendo que Graciela está escribiendo, así que voy a esperar unos momentos para que me llegue el mensaje. Y después continuamos con los consonantes. Bueno, Lucía escribe, mi mamá pronuncia 100 met yo. Sí, el yo es vos, ¿no? Pero el usted es u. Esa es la diferencia. 100 met yo es el cómo vas con vos, ¿no? ¿Cómo vas con vos? Pero si yo quiero hacerlo formal, ¿cómo anda usted? Eso es u. 100 met u. ¿Bien? Wanda dice, Wanda dice es un poco complicado, pero no es imposible. Sí, no es imposible. Y si ustedes van a empezar a acostumbrarse a los sonidos, van a poder empezar a leer. Mónica, algunas palabras que comienzan con H siempre se pronuncia o no, porque me pareció que algunas la pronuncias y otros no. No, en realidad el H no tiene un sonido, no tiene un sonido con mucha voz. Por ejemplo, hay una palabra que escribió ahí en el O, ¿no? Que es Wuer. El H es como un sonido de viento, pero no con mucha voz. Pero no es silencio, no es que decimos Uer, no es que decimos Uer, decimos Huer. El H tiene como un sonido de viento, Huer. Y es casi creo que como lo decimos en castellano. Graciela escribe, soy Graciela, sí entendí, pero reconozco que hay que practicar, sí, eso es verdad, eso me cuesta. Yo siento que me estoy perdiendo lo mejor porque se escucha entrecortado. Es verdad, Lucía, que por ahí, si está entrecortado, no vas a poder seguir bien. Gisela, cuando la U va solo es I y cuando es doble es U. No, a veces cuando los dos, por ejemplo, el ejemplo que yo tengo ahí, cuando son los dos juntos doble U, también se pronuncia el mismo como U, pero más largo. Entonces, por ejemplo, U y dir. ¿Viste que es lo mismo? Que es como un di, como el I de castellano, pero redondo. Dir. Y cuando es una U es U, pero dos juntos, dir. Pero hay otra manera de pronunciarlo también, como yo indiqué, como el E débil, pero het y druk. Ahí no decimos hut y druk, no decimos. Ese U es diferente, es het y druk. Después, ¿mandarías audio a los correos después? Bueno, sí, porque todo esto está grabado. Todo esto está grabado. Lo voy a escribir. Grabamos todo para que después puedan escuchar.
Bien. Bueno, los consonantes, si no lo tenés, Graciela, ahora lo vas a ver por pantalla y podés copiarlo en tus notas. Entonces podés empezar a escribir. Pero no son muchos, porque la mayoría de los consonantes se pronuncia como en el castellano. ¿M? Pero hay algunas excepciones. La primera excepción es el D, ¿no? Cuando al principio, cuando la D es al principio de una palabra o en el medio de la palabra, se pronuncia como D en castellano, ¿no? Más explosivo, D. Pero cuando está al final, es como la T en castellano. El ejemplo son Brand y Bet. Se escucha que el D es como T, Brand, Bet. El D se convierta en un T. Después, la G tiene un sonido gutural similar al J en castellano, pero más acentuado. Entonces decimos Gruet, Gaan. ¿Se escucha bien ese G? Es bien gutural. Bien, Mónica, gedood. Gedood. Ahí se escucha bien el E, que es como el E, gedood. ¿Viste? Como ya es que estamos aprendiendo los sonidos, vas a poder ahora pronunciar esas palabras aún mejor. Gedood. Eso es el G, la G. Después, la J se pronuncia como el I griega del español de otras naciones, ¿no? Como en México, por ejemplo, no se dice yo, se dice yo. Ahora, entonces, la J es como S Y. Entonces decimos ya para decir sí. Y si yo te digo, ¿estás bien? En el afirmativo es ya. Y después la otra palabra que tengo ahí como ejemplo, yonk. Y eso me hace pensar en el grupo que baila ahí en Comodoro, que se llama Yonkrach, ¿no? Porque significa fuerza joven. Yonk. Entonces ese y es como el y que se usa en México, yo. Entonces la J en afrikaans siempre tiene ese sonido. Bien, después la W tiene el mismo sonido que el V en castellano, pero no explosivo, porque yo vi que cuando ustedes hablan, o yo escuché a algunas personas hablar en español, que la V lo hace casi como una explosión, ¿no? Como V. Pero el W en afrikaans es más un sonido largo. Por ejemplo, vent, was, water, así se dice. Es como un sonido que vibra sobre el labio. Vent, was, water. ¿Entiende bien? Y después el fe, como bien lo notó Mónica antes, la V corta y la F se pronuncia exactamente lo mismo. En castellano, por ejemplo, ustedes se confundan entre el V largo y el V corta. En africano se confunden entre el V corta y la F, porque los dos tienen el mismo sonido, ¿no? Los dos se pronuncian como el V en castellano, pero sin voz. Entonces, la palabra barrer en afrikaans es vier. No sé si ustedes lo escuchan bien. Vier. Y pescado es vis. Después, veneno, gif. Gif. Y lief. El al final es como es sin voz. Tiene un sonido de viento. Lief, gif, vis, vier. Bien, yo sé que Mónica está diciendo que la grabación, que está muy cortado, yo creo que va a salir bien en la grabación, esperemos. Si no, después por ahí les voy a mandar una grabación con los sonidos solos, ¿no? Pero vamos a ver cómo lo hacemos.
Bueno, hasta ahora, bueno, los consonantes. ¿Alguna pregunta sobre los consonantes? Antes que continuamos con los diptongos, que es una palabra muy rara, que lo tuve que buscar en Google. En castellano también existe diptongos. Bien, diptongos. Diptongos son los sonidos que se producen con la combinación de dos vocales juntos. En español ustedes tienen también diptongos como ay y reina, ¿viste? Que son dos sonidos, pero no se pronuncia muy rápido los dos vocales, ay y reina. Pero en afrikaans también hay diptongos y a veces con la combinación de los dos vocales cambia el sonido, que como ahí tiene nada que ver con el original. Y hay 5 diptongos propios en el afrikaans. El primero es el EI, pero el EI no se pronuncia EI, se pronuncia como EI, afrikaans, como el I griega que estuvimos chequeando. Es similar al EI en castellano, pero más similar al sonido EI como en Bay, Bahía. Ejemplos, reis, reis, eso es viajar, y después fleis, carne es fleis, y ahí se escucha nuevamente la V que es fleis, y reis. Después el próximo diptongo que tenemos es los vocales U, I juntos, y esa se pronuncia como los vocales U corto, que estuvimos hablando, y el I de castellano. Lo voy a decir bien. Huis, Kreuz. El sonido es oi, oi. Es un poco distinto, pero lo tienen que practicar. Huis, Kreuz. Gisela dice, reis no es arroz. Ahora te voy a escribir. Graciela, reis es arroz. Reis es viajar. Son dos palabras que suenan lo mismo, pero tienen dos diferentes significados y vos tenés razón, se pronuncia exactamente lo mismo. Por eso también escribí ahí, se pronuncia como el EI que estuvimos hablando. ¿No? Entonces, se pronuncia exactamente el mismo como el la Y. Entonces, reis, fleis, pero si escribiéramos, ¿no? Exactamente, Mónica, la diferencia entre hablarlo y saber escribirlo. Perfecto. Después la próxima es IE. Los dos es muy interesante. Cuando el IE está juntos, el E no se pronuncia, porque es como la I en castellano. Por ejemplo, tenemos dos ejemplos ahí. DRI, no se pronuncia el E, ¿viste? El IE significa I. DRI, liefde. Entonces no se dice liefde, se dice liefde. Es como que el E no estaba ahí. Entonces ustedes tienen que aprenderlo ahí. Después escribe Graciela. ¿Hay alguna posibilidad de que la letra en la pantalla a la izquierda sea más grande? Bueno, te lo voy a escribir a hacer un poco más grande. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo está ahora Graciela? Lo hice un poquito más grande. ¿Cómo lo ves ahora? Bueno, por ahí lo tenés que hacer más grande en tu pantalla, porque lo que yo estoy haciendo es compartiendo toda mi pantalla con ustedes, para que ustedes puedan ver como lo veo yo, ¿no? No lo puedo hacer más grande, lo puedo hacer más grande. Bien, seguimos. Recién hablamos del IE, es como I. Entonces los ejemplos que tengo es DRI, que es 3, y LIFD. Después el OE se pronuncia como el U en castellano. Qué lindo. Ejemplos, SPUG,
Eso es cuando alguien saliva o tira, viste, escupe, ¿no? Spuug y mug, cansado. Yo estoy cansado. Ek es mug, mug. Así significa, así pronuncia la OE. Y la última el último diptongo es el OU, se pronuncia como exclamación, la exclamación oh en inglés. Oh, I wanted to have you. Oh, I couldn't go. Y es una combinación del E débil en afrikaans y el U en castellano. Los ejemplos los voy a pronunciar bien. Fout, fout. Y tibio se dice en afrikaans low, low, low. Fout, low. Bueno, esos son todos los diferentes sonidos que hemos podido tener en el afrikaans, las demás letras del alfabeto, digamos, como no lo tenemos todo como lo tiene en castellano, no tenemos el ñ, por ejemplo, no tenemos el doble L, no tenemos el doble R, pero los otros sonidos o los consonantes se pronuncian más o menos lo mismo. Antes que seguimos con los ejercicios, hay una pregunta que alguien quiere hacer antes que continuamos, porque lo que vamos a hacer ahora con el ejercicio es abrir el micrófono para que algunos puedan estar, digamos, practicando el afrikaans así sobre el micrófono. Y bueno, quiero preguntar, ¿quién se anima a leer algunas de esas frases que está ahí en el ejercicio? Sí, Mónica, sí, la F siempre es F, ¿no? Lived, lived. Bueno, Graciela, voy a abrir tu micrófono, voy a hacer algo acá ahora. Bueno, a ver. Voy a abrir, Graciela, para que vos puedas hablar. A ver, ¿cómo lo voy a hacer un poco más grande? Bueno, Graciela, te voy a abrir el micrófono a ver si lo podés abrir a tu lado. Así podemos escuchar lo que vos estás hablando. Voy a probar de nuevo. Voy a abrir primero, voy a ver primero, Graciela, si puedo abrir. No. ¿Quién más se anima a decir algo? Si no, voy yo a leer todas las frases y así ustedes pueden escuchar cómo se pronuncia. Si creo que ella no tenía micrófono. Bueno, está bien. ¿Hay alguien más que se anima a hablar o decir? ¿Cómo se abre el micrófono? Bueno, Graciela, no sé en qué interfaz estás usando, pero vas a tener ahí un botón que vos tenés que, digamos, que abrir, que dice abrir micrófono. Si no hay problema, ¿viste? Vamos a continuar. Si no tenés esa posibilidad, ahí veo. Bueno, a ver si Graciela puede abrir, porque veo que está esperando como que ella va a estar abriendo su micrófono para que nosotros podamos ver lo que ella dice o escucharla. Bueno, mientras tanto yo continúo y después ustedes pueden también hablar, ¿no? Y pronunciarlo uno al otro.
Bueno, la primera frase, ¿dónde está la lámpara en afrikaans? Waar is die lamp? Lo voy a decir de nuevo. Waar is die lamp? Waar is die lamp? ¿Se escucha los diferentes i? Waar is die lamp? Ahí lo hice un poco más despacio. Después, la segunda frase. ¿Qué está caliente? Wat is warm? Wat is warm? Se ve que la A es muy corto. Después, ¿dónde está la cama? Se dice, waar is die bed? Waar is die bed? ¿Dónde está mi Biblia? Waar is my Bijbel? Waar is my Bijbel? Bijbel. Ahí se escuchó bien el E. Frase número 5. ¿Quién es inteligente en afrikaans? Wie is slim? Wie is slim? No es im, ¿no? No es slim. Wie is slim. No es como en castellano. Wie is slim. Hay que practicar mucho ese sonido. Después, la frase número 6. Dit is warm. ¿Es caliente o hace calor? Eso es lo mismo en afrikaans. Dit is warm. Esa palabra dit se usa con muchas cosas. Dit es eso es, dit is warm. Eso es caliente. Dit is warm. Después el que ustedes ya escucharon sus abuelos y bisabuelos hablar, hoe gaan dit? Hoe gaan dit? ¿Cómo va? ¿No? En castellano. Hoe gaan dit? Hoe gaan dit? Después la frase número 8, escribió Gisela, ¿entre R y M va E? No, en realidad suena, ¿no? Como que haya un sonido, pero en realidad no es warm, warm. Es porque para pronunciar el R y después el M, el sonido que sale de la boca es un sonido E, pero en realidad no hay un sonido en realidad, es warm, warm. ¿Está bien? Después, tenemos la frase número 8. Hier is ons. Hier is ons. Lo podemos decir también al otro lado. Ons es hier. Estamos aquí. Aquí estamos. Hier is ons es hier. Si se acuerdan, en las otras lecciones habíamos hablado de los pronombres, ¿no? Yo, él, nosotros. Nosotros es ons. Hier es ons. Aquí estamos nosotros. Después el 9, para otra vez practicar el H, el U, ¿no? Tenemos hoor my stem. Escucha mi voz. Hoor my stem. Hoor my stem. Después la frase número 10. Ek vee die vloer. Ek vee die vloer. Die vloer es el piso. Y yo, ek vee es barrer. Ek vee die vloer. Vloer. Después la frase número 11. Ek groet u. Le saludo a usted, ¿no? Si lo decimos yo te saludo, vamos a decir ek groet jou. Pero cuando es usted es u. Ek groet
Hola. Hola. Ahí dice audio. Atén Graciela. Ahí dice audio, atén Graciela.